día, tarde, noche, en dependencia del lugar donde nos estén viendo. Deseamos que el Señor les pueda bendecir y les bendiga con toda riqueza espiritual que pueda necesitar su alma. Nuestro deseo al hacer este video y otros que tenemos la intención de hacer es reflexionar sobre la palabra. Hace unos días tuve un tiempo de oración y el Señor me habló en mi vida sobre el perfume y las moscas y sobre qué cosa pudiera significar esto para nosotros. Y quisiera leer en la Biblia para comenzar Tito, en la epístola a Tito, el capítulo 2, el verso 10. Dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y también en Eclesiastés, capítulo 10, dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable. Entonces, pensando un poco en esto y buscando en internet, encontré un sermón de Spurgeon, donde en sus tiempos, en el 1887, un 26 de mayo, él decía esta frase: en estos días tenemos la costumbre de hablar mucho acerca de que hay que predicar a Cristo, pero no sus doctrinas. Yo por mi parte, decía Spurgeon, ni entiendo ni quiero entender lo que puede significar esa expresión. Cristo sin su doctrina, el grandioso maestro sin sus enseñanzas, el Señor sin sus mandamientos. Esta es una cita del sermón que le voy a dejar quizás debajo en la descripción para que lo puedan descargar o puedan verlo si desean. El sermón que se llama Adornando el Evangelio. Entonces, hablando sobre adornos del Evangelio, pudiéramos hablar mucho sobre muchas virtudes que el cristiano debiera de añadir a su vida con la ayuda del Señor. Pero lo interesante es que estos adornos quisiera unirlos con el perfume, porque el perfume, la Biblia nos enseña en el pasaje que leímos en Eclesiastés 10:1 que hay algo que puede dañar el perfume y son las moscas. El perfume nosotros sabemos que es algo, por ejemplo, cuando aquella mujer entró en aquel lugar y su frasco de alabastro, dice todo el lugar se llenó de aquella fragancia y era un frasco de nardo puro muy caro. Y el perfume en aquellos tiempos no era como nuestro perfume de ahora. El perfume de aquellos tiempos tenía diferentes bases, pero la principal era la grasa. Habían diferentes especies aromáticas y esas especies aromáticas eran puestas en grasa, eran, por decirlo de una manera, nosotros ahora en nuestro tiempo la freían y ese aroma se iba impregnando en el aceite. En Israel se hacía de aceite de oliva y de otras grasas. En Egipto, por ejemplo, hace unos días estudié que este aceite se usaba de la grasa animal, por ejemplo, como los bueyes. Y así, la base fundamental de este aceite era, de este perfume era el aceite. Entonces, el perfume era algo muy costoso y era algo muy importante. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, podemos ver que la Biblia nos enseña cuando Dios habló sobre el aceite de la unción y sobre el perfume. Dentro del templo, dentro del tabernáculo, había un buen olor. A Dios
le importan los olores, por decirlo de una manera, a él le agrada el buen olor. Por ejemplo, podemos ver para los judíos el olfato es algo sagrado, es algo muy importante. Porque en el hebreo, la palabra oler es una palabra que más o menos se diría en español, la transliteración reaj. Ahora, hay una palabra muy similar en el hebreo y es la palabra espíritu, que es otra palabra que tiene aspectos similares. Y el espíritu o la palabra espíritu es ruaj. Así que olor, reaj, y espíritu, ruaj. ¿Qué pasa con estas dos palabras? Que la Biblia enseña en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, la Biblia enseña en Génesis capítulo 2 que Dios sopló por la nariz. Y la nariz fue el medio, por decirlo de una manera, la nariz, perdón, fue el lugar por donde Dios sopló el Espíritu sobre el hombre. Entonces, el lugar que tiene la capacidad de sentir esos aromas y esos olores fue el lugar por donde entró por primera vez a nuestro cuerpo el Espíritu. Ese Espíritu que Dios sopló cuando el hombre no tenía vida, cuando Adán simplemente estaba hecho, pero no tenía vida, Dios sopló en él aliento de vida, Dios sopló espíritu y fue a dar un alma viviente. Así que por ese lugar, por donde entró el espíritu, es también el órgano que tenemos nosotros para poder sentir los diferentes tipos de aromas. Así que en el templo, en el tabernáculo, en Éxodo capítulo 30 dice que Dios le dio a Moisés algunas órdenes. Le dijo, por ejemplo, en el verso 22 al 38, podemos leerlo. Dice que en el 23 dice que tenía que tomar especias de mirra excelente, especias finas. Le da la cantidad de tipos es decir, la cantidad de cada tipo de especies aromáticas que tenías que echar para hacer este ungüento, este aceite. 500 ciclos de canela aromática, la mitad, es decir, 250. Cálamo aromático 250, de casia 500 y un hin de aceite de oliva. Aquí vemos lo que decíamos ahorita y se preparaba de esa manera. Cada perfumista tenía diferentes métodos, pero las medidas las daba Dios y la cantidad de cada tipo de especie aromática la daba Dios, porque Dios deseaba un aroma exclusivo, un aroma único. Era prohibido, dice la Biblia, por ejemplo, en el verso 37, dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Podemos leer el verso 35, que le dijo, el 34, perdón, dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estac de uña aromática, y galbano aromático e incienso puro de todo en igual peso, y harás de ello el incienso. Y vemos primero el aceite de la unción y después un incienso. Dice, bien según el arte, dice, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Es decir, que este incienso iba a ser un perfume, un perfumista, un perfumador iba a hacerlo según, dice, el arte del perfumador. Cada cual tenía sus métodos para hacer el perfume. Dios quizás no dijo el método específico para hacer el perfume, pero sí tenía que usar las medidas de cada uno de las especies aromáticas para hacer este perfume. Entonces, cuando uno entraba al templo, la Biblia enseña que todo en el tabernáculo y en el templo tenía que ser ungido con este aceite aromático. Podemos imaginarnos cuando uno entra dentro del espacio que pertenecía al tabernáculo. De hecho, no solamente dentro del tabernáculo, sino fuera, aún el altar donde se ofrecían los holocaustos,
donde estaba la fuente, todo tenía que ser ungido con aquel aceite con un olor fragante. Qué tremendo debería haber sido, qué cosa más linda, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Dios quería que dentro del lugar donde se ofrecieran sus sacrificios, donde Él habitaba, hubiese un buen olor. Ahora bien, todo esto que estamos hablando, queremos aplicarlo a nuestras vidas. La Biblia enseña en Corintios, el apóstol Pablo enseña que somos templos del Espíritu Santo. Al ser templos del Espíritu Santo, y en la antigüedad había dentro del templo y externamente en el templo un aroma que tenía que ver con el aceite de la unción y el perfume que se hacía para Dios, el incienso. Pudiéramos decir que nuestras vidas debieran de desprender un olor específico agradable a Dios. Todos tenemos nuestros olores. Los olores de los cuerpos tienen que ver con el pH de cada persona, pero espiritualmente Dios desea que nosotros exhalemos un olor agradable para Él. Este olor tiene también medidas. Cada uno tiene su olor, pero aquí no hay individualidades. Uno puede decir, no, bueno, mi olor, yo voy a oler como yo quiera. No, porque no es así. Dios tiene sus medidas y Dios tiene su orden y sus gustos. Hay un único olor, uno solo, que a Dios le agrada y que le causa placer. Y ese olor Él quiere que cada uno de sus hijos lo reproduzcamos. Ese olor es el olor de Cristo, el olor a Cristo, el olor de una vida semejante a la de Cristo. Cristo fue como aquel vaso de alabastro, frasco de alabastro, quebrantado y roto, pero con un excelente aroma para Dios. Así Dios desea también de nuestras vidas. Dios desea de nuestras vidas que seamos un olor grato. Las especias aromáticas que se usaban en la antigüedad, no estamos hablando literalmente de hacer un perfume que le agrada a Dios ese perfume, ¿okay? Estamos hablando de espiritualmente nuestras vidas, que podamos añadir a nuestra vida. Ya tenemos como cristianos el aceite, que es simbolismo del Espíritu Santo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo si somos creyentes, la tenemos en nuestras vidas. Ahora, Dios va a ir añadiendo poco a poco, paso a paso, la cantidad de especies aromáticas que necesita este perfume para que sea nuestras vidas un perfume grato delante de Dios. Es decir, que pudiéramos decir, cada una de estas especies aromáticas son principios bíblicos y son doctrinas bíblicas, grandes y pequeñas, que Dios va añadiendo a nuestra vida. Conocimiento de su palabra, revelación de su palabra, revelación de la doctrina y revelación de principios bíblicos que añadirán a nuestra vida una fragancia agradable y exquisita delante de Dios. Y pensando, me hace pensar en el pasaje que hablábamos ahorita, hace un rato atrás, cuando hablábamos sobre el perfume del perfumista y las moscas. Como mismo hay especies aromáticas que producen un buen olor, también hay algunos factores que pueden echar a perder el perfume, y son las moscas. Las moscas son nuestros pecados y nuestras, por decirlo de manera, pequeñeces, actos no solamente desagradables a Dios, sino que actos que pueden manchar el testimonio del Evangelio y de Jesucristo. Por eso es que Pablo decía que adornáramos en todo la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Entonces, la doctrina necesita ser adornada. Nosotros necesitamos ser, el Evangelio necesita ser adornado. Y que las personas cuando huelan en nuestras vidas, huelan un aroma a Cristo. Para terminar, creo que es bueno reflexionar
en que Dios no está interesado en que de forma individual tengamos cada uno un perfume. Nuestro mundo a gritos está predicando sobre esto. Cada cual somos diferentes y cada uno somos diferentes y cada uno piensa diferente y cada uno hace las cosas diferentes y todos somos diferentes. Pero el aroma que debe desprender nuestra vida es uno solo. Es el aroma a Cristo. Cada uno de nuestras reflexiones va a estar enfocada a esto, a enseñar y a reflexionar sobre una virtud en pocos minutos que van a enseñarnos alguna característica, algún adorno, alguna especie aromática para que nuestra vida huela más a Cristo. El Señor les bendiga mucho.